Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos una vez más, un jueves de hoy en lo profético. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Por ahí podemos ver ya a Laurita Dávila conectada y compartiendo esta transmisión. Muchas gracias, bendiciones. Qué bueno verle por acá. Por ahí está mi esposita y por ahí tenemos algunos más conectados que no se han pronunciado, pero aquí estamos nuevamente con ustedes en un jueves más, hoy en lo profético. Lo profético es esa palabra escrita que es la palabra profética más segura. Y hoy vamos a transmitir la palabra, vamos a meditar en ella y vamos a seguir siempre en contacto de esa palabra que el Señor nos trae para que nosotros nos formemos, nos eduquemos, nos renovemos. Tenemos variedad de personas que comparten aquí y siempre hay una palabra de renuevo, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Y Dios tiene ese control, ¿verdad? De lo que vamos necesitando y siempre nos va reconfortando, tanto en una palabra como en la otra. El Señor constantemente se revela a nosotros y nosotros necesitamos siempre de ese sustento diario, de esa palabra, y por eso nos reunimos hoy en lo profético. Y bienvenidos a cada uno. Queremos noticias alegres, tenemos noticias espectaculares, diría. Estamos muy contentos porque se viene nuestro retiro ya. Les comento que ya tenemos el lugar donde va a ser el retiro, ya tenemos el nombre, ya tenemos imagen y quiero invitarles a cada uno que empiece ya a apartar tiempo, apartar el poder ir y el compartir con nosotros, porque va a ser, como siempre lo es, muy especial. Y déjenme compartirles aquí un poco de la imagen. Tenemos nuestro retiro 30 y 31 de enero, retiro 2026 de Débora y Gedeón. Y el tema del retiro será frecuencia, sintonizándonos con la voluntad de Dios. Aquí tenemos la imagen, podemos ver que este va a ser el tema del retiro, estamos muy contentos en eso. El retiro, ya tenemos un lugar aquí por Santa Lucía, Milpas Altas, es un lugar de retiro. Ahí vamos a estar compartiendo por las redes esta presentación, esta imagen. En la otra que tenemos están unos datos así como el precio, como el nombre del lugar. Y si se fija ahí en la parte superior derecha de sus pantallas está un código. Usted puede escanear ese código, le va a decir la ubicación del lugar. Y por favor empiece a compartir ya. Este va a ser de mucha bendición. Esperamos nuevamente contar con invitados y con gente que nos visita de otros países. Ya tenemos algunas personas confirmadas de otros países que nos van a acompañar, que van a estar con nosotros y estamos muy contentos. Estamos muy contentos por eso. Dios ha estado extendiendo este evento, lo ha estado haciendo para otros países, invitando a más gente y siempre es para glorificar el nombre del Señor y siempre traer una palabra de edificación en ese inicio de año, una palabra de reflexión y de inquietud, ¿verdad? Así que, por favor, aparte ya, estamos muy contentos. Saludos ahí, Carlos Ochoa se está conectando, qué bueno verte, bendiciones, bienvenido. Lali Guerrero también nos saluda por ahí. Águila Azul también nos conecta por allá. Saludos desde Houston, Texas. Qué bueno que siempre se conectan y siempre están con nosotros. Hoy vamos a meditar en la palabra, pues a eso nos reunimos, de esto se trata acá. Y Dios va a traer una palabra de conocimiento, una palabra de reflexión para nuestra vida. Y por favor,
Tomémonos en tiempo, pongámonos en este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, este jueves que nos permites, como siempre, nos reunimos para acercarnos a tu palabra, Señor, para exponernos a ella, Señor, para que traiga renuevo en nuestra vida, traiga aliento, Señor, a nuestro caminar, Señor, traiga una reflexión, Señor, traiga instrucción, Señor, traiga esperanza a nuestro corazón. Padre, te pedimos que hoy la palabra que cae en nuestros corazones, Señor, de ese fruto, Señor, y que se multiplique. Padre, bendice a cada uno de los que se están sintonizando, los que se van a conectar, Señor, y que esta palabra traiga entendimiento y renuevo en sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y por favor, quiero que tome ahí su Biblia. Vamos a Mateo. Abra ahí el Evangelio según Mateo. Siempre aprovechando a saludar ahí todos los que se conocen. Hermano Siam se conectó ahí con nosotros también, ya está conectado. Pastora Yocasta también está conectada por ahí, bienvenidos. Y por favor busquen Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y es una palabra que normalmente trae un poquito de dudas a veces, y hoy vamos a tratar de aclarar un poquito, de extender un poquito el conocimiento con respecto a esta palabra, la cual traerá no solo luz a nosotros, sino también reflexión y un poco más entendimiento de su propósito. Vamos a leer, pues. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos en este pasaje que muchas veces nos causa tentación, a veces quizá hasta un temorcito, porque dirán, bueno, ¿y será entonces que estamos haciendo si nosotros le decimos Señor, Señor, y hacemos milagros, y hay profecía, y le buscamos, y será que estamos poniendo en tela de juicio de quiénes son, quiénes no son, el reino, quiénes pertenecen? Y vamos a tratar de desglosar un poquito este pasaje, vamos a tratar de entenderlo, lo que Jesús estaba diciendo, y también a la luz de lo que venía sucediendo en el pueblo de Israel. Y arranquemos viendo primero, ¿qué es esta palabra de cuando dice Señor, Señor? ¿A qué se refiere? Fíjese que en el contexto judío, el decir dos veces el nombre de alguien, o el mencionar dos veces a una persona, o en este caso al Señor, significaba como cercanía, significaba relación íntima, ¿verdad? Una relación uno con otro. A lo largo de la escritura, cuando se repiten los nombres, significaba esa intimidad o una invitación a la misma. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo. Cuando Dios llama a Santo Dios, se me escapó el nombre de Samuel, perdón. No se me veía el nombre de Samuel. Cuando Dios llama a Samuel, lo llama Samuel, Samuel. Es una invitación a una intimidad, a buscar una estrechez en la comunión. Samuel efectivamente servía en el templo, pero cuando Dios lo llama, está hablándole a tener esa intimidad. Así que cuando el Señor Jesús dice, me llaman Señor, Señor, está hablando que las personas van a proclamar, mire, pero si nosotros teníamos esa intimidad contigo, estábamos cerca de ti, estábamos cerca de tu presencia, haciéndolo, y Él lo pone un poco en tela de juicio si realmente las personas lo estaban diciendo de labios o realmente lo estaban poniendo en práctica. Y entonces, asentando esta parte del que menciona dos veces la parte Señor, es que las personas estaban justificando que estaban cerca de Él.
No estaba diciendo, mira, Señor, te conocimos hace un tiempo, supimos de ti, no. Las personas van a alegar que hay una intimidad en su relación con Dios, aparentemente. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Luego encontramos que dice, entrará en el reino de los cielos. Fíjese que este pasaje de de Mateo es paralelo a un pasaje de Lucas. La diferencia es que en Lucas no aparece esta parte que dice el reino de los cielos. Y es que la diferencia consiste en que Mateo escribe hacia el pueblo judío. Su objetivo del evangelio que él presentó era dirigido al pueblo judío. Entonces encontramos a lo largo de Mateo muchas veces el que dice el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí, y precisamente en este pasaje dice esa parte del reino de los cielos, porque Mateo empuja y resalta esta afirmación de lo que el pueblo judío estaba esperando, era que el pueblo de los cielos se acercara. Y finalmente había llegado el cumplimiento de ese reino de los cielos, pero no todos estaban entrando. Y Mateo resalta esta parte. Si buscamos, si usted puede buscarlo en Lucas, capítulo 6, en versículo, para ser exacto, si usted lo quiere buscar, en el capítulo 6, versículo 46 está en Lucas. Se da cuenta que aquí en Lucas no menciona la parte del reino de los cielos. Y es que Mateo está haciendo hincapié para el pueblo judío. Está haciendo hincapié de que, miren, lo que hemos estado esperando, esta comunión con el Señor, ese reino de los cielos, ya está aquí, pero no todos están entrando. No todos están viniendo al conocimiento de Él. Y precisamente eso es lo que está tratando de decir Jesús aquí. No todo el que dice acercarse a mí está entrando al reino de los cielos. No todo el que se dice que me busca está entrando al reino de los cielos. Sino, y aquí vamos a la siguiente parte, que sigue diciendo el versículo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es aquí donde sienta el mensaje, donde lo envuelve el mensaje. No todo el que dice voy a la iglesia, no todo el que dice busco al Señor es realmente pueblo de Dios. No todo el judío que se acercaba y le decía Señor había alcanzado y había entrado al reino de los cielos. Había mucho judío que no le importaba al Señor. Había mucho judío que lo que menos le importaba era el reino de Dios, ni lo estaba esperando. Más aquellos que le buscaban, más aquellos que se acercaban a Él y que entraban al reino de los cielos, o sea, este reino que se había establecido, eran los que finalmente ponían en práctica los mandamientos y la voluntad de Dios en práctica. Ese es lo que está enseñándonos Jesús aquí en ese pasaje. No todo el que, poniéndolo en contexto de nuestro día. Hoy hay mucha gente yendo a las iglesias por costumbre, porque sus papás les enseñaron, porque saben y llegan a un conocimiento de que es bueno acercarse a la iglesia, pero se hace como una práctica, más no están poniendo en práctica los mandamientos del Señor. No que la salvación precisamente sean por las obras que hacemos, sino que las obras son fruto de lo que realmente somos. La persona que llega a la iglesia y que va como ir a una presentación de un cine, de una película o de un show o de pasar el rato, un par de horas, y sale ahí olvidándose de lo que sucede. Esa persona no tiene un cambio en su corazón, mas el que llega, adora a su Dios, escudriña la palabra, se goza en lo que está recibiendo, finalmente y lo pone en práctica, finalmente son
es aquel que ha alcanzado el reino de los cielos. Es aquel que realmente está teniendo al Señor como su Señor. Y es por eso esa repetición, ¿verdad? No es un Señor, te conocí, ¿verdad? Un Señor, yo fui y conocí la iglesia, conocí de ti, conocí tu palabra, pero a la hora de la práctica se olvida de eso, porque fue como ir a una presentación más, donde tan bonito cantan en iglesia, y me encanta ir con ese pastor porque comparte la palabra muy ameno y se hace chistes y es alegre, pero al salir de aquí nos olvidamos de poner en práctica aquella palabra que hemos recibido. Estas personas no pertenecen al reino. Y fíjese que esto le sucedía al pueblo de Israel. Muchas ocasiones podemos ver que el pueblo de Israel cayó en este error. Se nos habla, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, cómo Pablo explica que son desgajadas del olivo son desgajadas de los olivos, ese pueblo que no buscaba a Dios. Dice, algunas ramas, perdón, no se me venía, unas ramas fueron desgajadas de ese olivo y era precisamente todo este pueblo que decía ser pueblo, que decía buscar a Dios, que decía estar esperando este reino venidero, pero cuando finalmente este reino llegó, no le reconocieron, ni hicieron su voluntad. Y vemos, yendo mucho atrás en la Biblia, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se dividió en 2 tribus. Vemos 10 tribus que se alejan de Dios y que levantan una imagen y empiezan a adorar incluso a Baal. Y ustedes saben esa persecución que recibió Elías. Y en un momento Elías atormentado y dice, Señor, ya solo yo quedé de los profetas. Y el Señor le dice que no, que Él se ha reservado un pueblo que no ha doblado rodillas a Baal. Entre toda esa multitud de pueblo que había ahí, que se había extraviado, que estaba buscando a Baal, que estaba adorando otras imágenes, que había abandonado a Dios, había un pueblo que se había reservado y que realmente no había doblado rodillas a los ídolos, no había doblado rodillas a otro Dios que no fuera el Dios verdadero y que estaba buscándolo. Este ejemplo es lo que también sucedió en los tiempos de Jesús. Había mucho judío esperando la venida del Señor, esperando que Él viniera, pero no todos le reconocieron. Más a los que le recibieron, los que conocen su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio la potestad de conocer este reino. Los que finalmente, cuando le conocieron, ponían en práctica sus obras, sus palabras. Y esto le sucedió al pueblo de Israel. Le sucedió a estas tribus que se separaron, y no piense usted que Judá fue distinto. Finalmente estas 10 tribus cayeron en manos de los sirios en el año 722, y 200 años después los judíos caen en manos de los babilonios por los mismos motivos. Incluso uno de los profetas decía que aún Judá había sido aún más infiel que estas 10 tribus de Israel, porque se había separado en pos de otras cosas, había dejado de buscar a su Dios. Mas Dios siempre se reservó pueblo que le buscara, mas Dios se reservó siempre pueblo que buscaba su vida, que buscaba al Dios verdadero. Aún estando allá en Babilonia, vemos el ejemplo de Daniel. Daniel no se arrodilló ante las costumbres, ni a la comida, ni a buscar a otro Dios. Él propuso en su corazón el no contaminarse. Él propuso en su corazón adorar a ese Dios. Él, aun cuando allá el rey levantó un edicto de que había que adorar una imagen y que no había que orar a otro Dios que no fuera él se mantuvo firme en sus principios. Dios siempre ha bendecido, Dios siempre se ha agradado a aquel que no solo de labios confiesa, sino que lo practica.
que lo demuestra con sus actos. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. No solo aquel que dice que conoce a su Dios, no solo aquel que dice que es pueblo, realmente entrará al reino de los cielos o pertenecerá a este pueblo, sino que aquellos que buscaron otras cosas en su corazón son ramas desgajadas del olivo y que abre la puerta para que los gentiles alrededor del mundo seamos injertados en ese olivo. Pero ojo, que no nos suceda como el pueblo de Israel, que no nos suceda como ese pueblo que pensando que por herencia, por costumbre, por ir a las congregaciones, por juntarse y por llevar una costumbre, incluso por circuncidarse, heredaban el reino de los cielos. No era por costumbre, no era por prácticas, sino era por el creer verdaderamente y seguir a su Dios, demostrarlo con sus actos, demostrarlo con su caminar día a día. Ojo que a nosotros no nos pase en nuestras iglesias en que podamos decir, sí, es que vamos y tenemos un gran tiempo de alabanza y tenemos un gran tiempo de la presencia de Dios, pero cuando salimos completamente iguales, completamente como que hubiéramos entrado a tener nada más un tiempo especial, un tiempo bonito, pero no esté viviendo el Señor en nuestro corazón, no estemos practicando esa vida. Porque acerquémonos nuevamente al texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego hace referencia, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y es que ahí va el punto. Debemos de cuidar nuestras congregaciones. ¿Qué se predica en nuestras congregaciones? Si realmente estamos apuntando al Señor, estamos adorando a ese Señor, o nos reunimos para motivarnos, para alentarnos económicamente. Hoy triste es escuchar en nuestras congregaciones que parecen centros de motivación, que nos acercamos y dice, sí, usted puede salir adelante, Dios lo quiere bendecir y va a tener éxito en lo que hace, oremos por su negocio y oremos por su vida y su prosperidad y su salud y el Señor. Y la práctica, ya no se habla sobre pecado, ya no se habla sobre santidad, ya no se habla sobre santificación. Hoy nos juntamos mucho a motivarnos. ¿No será que estamos levantando ídolos en la iglesia sin darnos cuenta? ¿No será que estamos siguiendo en pos de otros dioses? En este caso podríamos decirle, pues, el dios mamón, dinero, en el dios personal, digamos, porque hoy en día, si algo prevalece en la sociedad, es el amor a uno mismo. El que estemos bien, el que nos vaya bien, el que estemos bien de salud, el que todo va bonito, pareciera ser que el que está bien con el Señor es aquel que le está yendo prósperamente nítido. Aquel que la salud está como que relojito. Aquel que su vida parece prosperar y le salen todas las cosas bien. No es ese el evangelio. El verdadero evangelio es aquel que pone en práctica todos sus mandamientos, el que vive en relación con Dios a lo largo de toda su vida, todo el día, todos los días, guardándose conforme a la palabra de Dios. Sea que esté pasando angustia, sea que esté pasando enfermedad, sea que las cosas no estén pasando bien, nuestro demostrar que le pertenecemos a Dios es esa actitud de servirle y de hacerlo aun que las cosas no estén sucediendo como nosotros creíamos. Me hace recordar, y me encanta el pasaje de Job. Job adoraba a Dios. Job presentaba ofrendas por sus hijos porque estuvieran bien. Oraba por ellos, intercedía por ellos. Pero cuando no tuvo todo eso,
Él siguió adorando a ese Dios y le siguió glorificando a ese Dios cuando todas estas cosas le fueron quitadas. Él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios siempre bendito. Él sabía al Dios que servía. Él no necesitaba que le fuera bien en sus negocios, que estuvieran sus hijos bien. Por supuesto, como ser humano lo anhelaba y deseaba que sus hijos estuvieran bien, que sus negocios fueran bien, que su ganado se multiplicara. Pero cuando no lo tuvo, él siguió teniendo esa gratitud a Dios, ese amor a Dios, porque su amor por Dios no dependía de lo que tuviera, sino que él conocía a su Dios. Y esa es una invitación para hoy en día, para cada uno de nosotros. La predicación de cada domingo, cada vez que nos paremos en un púlpito, cada vez que nos paremos delante de la gente, no es, usted le va a ir bien. Dios lo quiere sanar. Dios hoy quiere que usted logre nuevas metas y nuevos alcances. Dios quiere que ese negocio, ideas de negocios, por supuesto que Dios también quiere que prosperen nuestra vida laboral, nuestra vida económica, nuestra salud, pero principalmente es la comunión con nuestro Dios, nuestra comunión con Él. Los que adoramos realmente al Señor, los que le buscamos realmente y que ponemos en práctica sus mandamientos todos los días, somos los que verdaderamente conocemos a nuestro Dios. Ojo, que en nuestras congregaciones no perdamos el rumbo, que no perdamos esa presencia, el objetivo principal que es el buscar a nuestro Dios. Es triste. Hoy en mucha congregación se ha perdido el rumbo. Parecemos centros de motivación cristianos, centros de motivaciones empresariales. Oremos por sus negocios, aprendamos a orar por la voluntad de Dios, por la prosperidad, aprendamos a orar por la salud. Dios puede dar todas esas cosas si está en su voluntad y si lo va a honrar a Él. De lo contrario, pasaremos dificultades, pasaremos situaciones difíciles, prosperaremos. Puede ser que prosperemos, puede ser que tengamos bendición, pero no ese es el objetivo del Evangelio. Y hoy pareciera que nos juntamos a nuestras congregaciones, como dicen estas palabras, a profetizar, a echar fuera demonios, a tener cultos bendecidos, entre comillas, cuando realmente estamos adorando otras cosas que no es de Dios. Cuando Jesús vino y estaba aquí, les llamó generación de víboras, no solo a los fariseos, sino al pueblo judío que no quería saber nada de Dios. Y a ellos precisamente es a quienes Jesús les dice, miren, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Ustedes han estado esperando que venga ese reino, pero ahora que está ese reino acá, no lo quieren seguir, no quieren hacer su voluntad, no lo reconocen. A estos maestros les decía, son ciegos guiando a otros ciegos porque hemos perdido el rumbo. Y ojo que a nosotros no nos suceda lo mismo que le pasó al pueblo judío. Que creyendo que estamos dentro de, haciendo lo correcto, creyendo que estamos dentro de ese reino, realmente solo estamos haciendo clubs de reuniones. Hemos perdido el rumbo como congregación. Y ojo con esto, esa es la reflexión de esta palabra en este día. El que muchos de nosotros en muchas congregaciones hemos perdido el sentido del congregarnos, el sentido de buscar a Dios. Dice, finalmente sigue diciendo el pasaje, entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate que Jesús está aquí finalmente poniendo y castigando a aquellos que vivían una vida de un culto aparente, de una relación aparente, de una comunión aparente, cuando realmente estaba viendo por su propio bien. Algo que es muy común hoy en día.
Hoy en día se predica y se habla mucho sobre el empoderamiento personal, ¿verdad? Mucho sobre si usted siente lo que nosotros sentimos, lo que nosotros nos edificamos. Yo quiero ver bien por mi bien. Si me siento bien, estoy bien con Dios. Si no me siento bien, creo que ahí en esa congregación no está bien, porque en esa congregación se me está acusando, se me está estorbando el pecado, y entonces el pecado no me hace sentir bien. Miren qué delicada es la línea, y cuando las congregaciones generalmente cuando llegan a ser más grandes empiezan a tener un discurso conveniente para seguir manteniendo esa comunidad, para que la comunidad se sienta bien. Ojo, ojo, con que nosotros no perdamos el rumbo de nuestra predicación, de nuestro vivir diario. El objetivo de Jesús aquí era amonestarnos a que no nos perdiéramos como el pueblo judío, como el pueblo de Israel, que creyendo buscar a un Dios, que queriendo estar cerca de Él, no le reconozcamos, que creyendo ir a la iglesia y recibir la palabra, no le vemos, porque solo vamos y nos juntamos un momento. Solo nos estamos juntando hoy jueves unos minutos. Y cuando salimos de aquí, se nos olvida la palabra, se nos olvida que debemos de practicarla en nuestra vida, hacerla carne en nuestro constante caminar. Que Jesús nos halle, no solo de palabra, decir que es nuestro Señor, sino que en la práctica es realmente nuestro Señor. Que en la práctica seamos hallados nosotros justos, que nuestros actos demuestren lo que nuestro corazón confiesa o está diciendo que lo es. Que allá la gente afuera nos encuentre con misericordia, que nos encuentre siendo personas de amor, que nos encuentre brotando esos frutos del Espíritu en nosotros, porque mantenemos esa comunión no solo cuando nos congregamos, sino constantemente en nuestro día a día, para que cuando venga nuestro Señor, y digamos Señor, Señor, lo digamos no solo de labios, sino que lo hayamos demostrado todos los días de nuestra vida. Entonces, aquí la pregunta que muchas veces la gente se hace: bueno, y entonces, ¿cómo saben si son salvos, si van a la iglesia y van a la congregación, pero si se vivieron milagros y incluso hubieron profecías y pasaron muchas cosas? Lo demostramos cuando salimos a la calle, cuando salimos y demostramos realmente y vivimos esa vida piadosa. Que no nos suceda como el pueblo de Israel, que pensando que habían heredado el reino porque eran circuncisos, porque seguían, porque eran hijos de Abraham. Y no es por herencia el reino de los cielos, no es por pertenecer a una congregación, no es por pertenecer al pueblo judío que se es salvo. Se es salvo todo aquel que busca a su Señor y que hace y que cumple sus mandamientos. Podemos resumir ahí la palabra de hoy. Aquel que realmente busca a su Señor y que hace lo que debe de hacer, este realmente es hijo de Dios. Aquellos que hemos alcanzado la salvación por medio de su Hijo Señor Jesucristo, hemos de mostrarlo con nuestros actos del día a día. Cuidemos nuestra congregación, cuidemos cuando nos paremos frente a un púlpito, cuando nos paremos frente a una persona a compartir la palabra, que esa palabra, el objetivo de la palabra es glorificar al Señor, es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Si empezamos a tener un lugar conveniente, con una plática conveniente hacia nuestros deseos, hacia nuestras pasiones como seres humanos, ojo, que no estemos perdiendo el rumbo. Porque sería triste decir que nos diga, que un día nos presentemos al Señor y que le digamos Señor, Señor, y que dice, nunca nos conocí. Ustedes eran un club que se juntaba para compartir principios motivacionales, palabras convenientes,
pero nunca hubo una transformación de corazón, no hubo un arrepentimiento, no hubo un fruto de ustedes cuando salieron a la calle. Que no nos suceda a los que hoy nos reunimos, que seamos desgajados también de ese olivo pensando que estamos en el olivo. Y realmente solo estamos teniendo prácticas culturales buenas, congregarse es bueno, pero no estamos buscando al Señor verdaderamente. Que el Señor nos halle correctamente, que cada vez que nos juntemos sea el Señor glorificado, que sea su nombre exaltado cuando nos juntemos. Y cuando andemos en la calle, demostremos que pertenecemos a ese reino. Que la gente se dé cuenta que nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. No porque lo decimos o porque nos juntamos el domingo, sino porque procedemos como Él. Ahí es donde se va a notar si realmente somos pueblos o no. Ahí en la práctica, cuando alguien nos hace algo mal, cuando alguien nos abofetea, ahí en medio de la tribulación, ahí en medio de la escasez, en medio de las dificultades, podemos decir como Job: Dios dio, Dios quitó, sea siempre el nombre de Él bendito, porque Él sea glorificado, no porque nos esté yendo bien, no porque estemos teniendo éxito en nuestra vida, sino porque amamos a Dios, porque le servimos a Dios y lo demostramos en nuestro acto día a día. Quiero agradecer la sintonía de cada uno hoy. Quiero leer aquí algunos comentarios. Amén, así es. Saludos a cada uno de los que se conectaron. Por ahí escribía mi esposa: el verdadero evangelio es el que se pone en práctica en los mandamientos. Amén, así es. Y por sus frutos los conocerán. Gracias, Laurita, por compartir esta transmisión, este video, y que los esperamos siempre el jueves. Y cada jueves nos reunimos para exponernos a la palabra. Y que esa palabra a veces es un poquito incómoda, ¿verdad? Pero que esa incomodidad nos haga el reflexionar con respecto a cómo estamos caminando en nuestra vida. Y que realmente cuando nos acercamos a Dios y que le digamos Señor, Señor, es porque realmente estamos teniendo esa vida de comunión con Él. Allá en el ejemplo que les ponía de Samuel finalmente, cuando se acercó a Dios, vivió esa vida de comunión con Él. Él vivió una vida apegado a su Señor. Samuel se convirtió en ese sacerdote que estaba pegado a su Señor, que no se movía sin que su Señor lo dijera, porque Él mantuvo esa comunión. Hoy quiero instarte a que mantengas esa comunión con tu Señor, que esa comunión sea constante, que cuando nos juntemos en la congregación, pues que nos reunamos para gozarnos y para edificarnos, pero que esa comunión sea constante. Desde que tú abres tus ojos, que leas su palabra, que le digas buenos días, Señor. Que cuando te levantes, cuando estés teniendo momentos de victoria, cuando estés teniendo momentos de dificultades, cuando tengas una salud poderosa o estés teniendo un padecimiento, o cuando estés teniendo victoria en tu vida económica o estés teniendo dificultades, podamos decirle: Señor, ayúdame. Sea tu nombre siempre bendito. Quiero glorificar tu nombre en las buenas y en las malas. Quiero demostrar que soy tu hijo en cualquier circunstancia. Amén. Gracias, pastora Yocasta, ahí por sus saludos. Dios nos dé su gracia para hacer a Jesús nuestro Señor a través de su conducta. Que mostremos que adoramos a un Dios, que le pertenecemos a ese Dios. Quiero saludarles a cada uno y recordarles a aquellos que no estuvieron conectados que tenemos
ya acá nuestro próximo retiro de Débora, 30 y 31 de enero. Las mujeres tienen 2 días, los hombres tenemos el sábado 31 y espere más información, por favor, empieza a apartar estas fechas, nos vamos a reunir, ya tenemos lugar donde nos vamos a reunir. Esta es la imagen y este es el tema de nuestro retiro, frecuencia, sintonizándonos con la voluntad de Dios. Dios está llamándonos a que nos juntemos a Él, que nos distingamos como pueblo en estos tiempos en que hay mucha incertidumbre de buscarle, que realmente la gente encuentre en ti y en mí a esos verdaderos hijos de Dios que le buscan, que podamos traer paz a la gente que la necesita, que podamos traerle una palabra de renuevo a la gente que necesita. Porque esta situación de este mundo se está poniendo cada vez más difícil. Y es solo, la gente va a tener necesidad de buscar a Dios, que la encuentre en nosotros, en que modelamos esa presencia de Dios, en que modelemos esa comunión con nuestro Dios. Y no en palabras motivacionales, en cursos y en ideas alejadas de nuestro Dios. Que encuentren en nosotros el modelo de servicio. Que seamos nosotros, como lo decía Pablo, ser hacedores, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es una confesión comprometedora, pero que hay en nosotros esos seguidores verdaderos de Cristo.